Bien. Bien. Entonces vamos a hablar hoy día acerca del analizador vamos a hablar acerca de la emisión de gases de escape. ¿Ya? Bien. Oye, un ratito. Un rato, van a disculpar. Me equivoqué. Exacto. Ya. Compartiré con esta. Esta es la que esta otra es la que queremos ver. Ya. Sobre el equipo y los parámetros de valoración de los gases contaminantes, ¿no? Vamos a hablar del equipo con el cual se analiza los gases de escape. Porque bien sabemos que sí, es necesario llevar a cabo dicho análisis. ¿Sí? Me dice, existe la medición de emisión de gases de escape. En efecto, se realiza dicha medición. La emisión de gases vehiculares, señores, es un concepto que hace referencia a la cantidad de sustancias contaminantes que los coches con motores de combustión alimentados por híbridos lanza a la atmósfera como resultado de su funcionamiento. Eso es cierto, ¿no? Esta nueva contaminación que aparece hace de que vayan mejorando sobre todo el parque automotor, porque ya habíamos dicho, uno de los primeros en contaminar el medio ambiente son de manera indiscutible los vehículos. Entonces, para dar solución a eso, lo que tenemos que hacer, o lo que se ha llevado a cabo a hacer, es una mejora de los tipos de vehículos que hay en nuestro medio. Y justamente para poder mejorar nuestros vehículos y para poder bajar el nivel de contaminación de gases, aparecen los famosos vehículos híbridos. Híbridos que, como se tiene entendido, son vehículos que usan gasolina y usan a la vez electricidad en su funcionamiento. Es de ahí donde aparecen los vehículos híbridos, ese término híbrido, ¿no? Por efecto de la contaminación de los gases. Tras décadas en las que no se dio especial importancia a esta problemática ambiental, desde mediados de la década de los 60 y siglos del pasado, las administraciones comenzaron su lucha por reducir las emisiones contaminantes del automóvil en lo máximo posible. Eso es cierto, ¿no? Antes de que aparezca primero apareció la contaminación ambiental, haciendo daño al medio ambiente, y no solamente al medio ambiente, haciendo daño bastante a lo que es las personas que vivimos aquí en el planeta Tierra, generando cáncer, generando
lluvias ácidas, haciendo que los productos que vienen, productos de alimentos, vengan completamente malos, la tierra lo vuelve árida, en fin, es un resumen que se puede dar, pero ya a causa de esos males, hacemos que justamente logramos y hacemos que medir cuáles son los primeros que llevan a cabo el nivel de contaminación de gases, y justamente es el parque automotor. Entonces, y se ve, ¿no? Con el pasar del tiempo se ve que sobre las grandes ciudades empiezan a aparecer una nube gris que va opacando la ciudad, uno, generando enfermedades, dos, en fin, ¿no? Lo que esa nube serían los gases del humo de los vehículos y las fábricas. Entonces se ha ido bajando. La primera medida que se ha tenido a esa problemática es ir elevando el consumo de combustible, ¿no? Entonces se eleva el consumo de combustible para así reducir la contaminación ambiental. No se tienen muy buenos resultados. Entonces lo que se hace es reducir el tamaño de los vehículos, el tamaño de los motores de los vehículos. Entonces empiezan a aparecer motores de 4 cilindros, motores de menos cilindrada, que ya se nota una contaminación menor. Después empiezan a aparecer sistemas de control de emisión de gases en los vehículos, empiezan a aparecer vehículos de inyección electrónica, porque créase o no, señores, una solución a la contaminación de gases de escape, una solución justamente fue el sistema de inyección electrónica, ¿sí? Y de ahí, que dio muy buenos resultados, se queda y empiezan a aparecer sistemas de emisión de gases de escape, ¿ya? Empiezan a aparecer. Entonces, señores, ¿qué es lo que sucede en este campo? Empiezan a aparecer los gobiernos también a generar, no sé cómo les digo, en alerta, porque todo lo que había sucedido, esa problemática en las ciudades grandes, se iba a tener una réplica, lo mismo en nuestros departamentos. Entonces, lo que se hace es empezar a hacer campañas de control, ¿no? Campañas de control inicialmente gratuitas. Entonces, esas campañas de control se las llevaba a cabo 1 o 2 veces al año, ¿no? Ahora creo que inclusive hay una oficina donde uno puede ir y llevar a cabo ese tipo de verificaciones, ¿no? Para verificar si el vehículo contamina o no contamina. Entonces, una de las grandes medidas también fue esa, ¿no? Controles acerca de los gobiernos. Después, otras medidas ya un poco más drásticas, más serias, serían las de vehículos eléctricos, vehículos fabricados y que funcionen con motores eléctricos. Son vehículos que tienen cero contaminación o cero emisión de gases de escape. Entonces, de antemano ya es una solución tajante, ¿no? Inclusive a ese tipo de vehículos se les está dando mucha colaboración, por ejemplo, un año de impuestos totalmente gratuito y en fin, ¿no? Para ir incentivando la compra y el uso de ese tipo de vehículos. Pero bueno, al ver visto todo esto y las industrias al haber logrado aprobar la emisión de gases de escape, ha sido una buena solución. Entonces, ¿qué nos toca por hacer? Aprender, capacitarnos acerca de el control de emisión de gases, capacitarnos, ir, verificar, porque nosotros vamos a ser los que vamos a afinar ese vehículo. En nuestras manos va a estar
que ese vehículo apruebe o no apruebe el control de emisión de gases, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que aprender a interpretar los valores que el equipo nos proporciona o nos bota. Tenemos que aprender a interpretar, y no solamente eso, tenemos que aprender a utilizar el equipo. Las emisiones de gases de un vehículo se miden para su valoración en un analizador de gases, el cual detecta las cantidades de los componentes que integran los gases de escape. Eso es cierto, ¿no? Nuestro analizador de gases, algunos también lo entienden como si fuera un analizador, no sé, como si fuera sencillamente lo podemos llamar un tren que es como un banco de pruebas, cuando en realidad no. Nuestro analizador lo que es un medidor de los gases, medidor de la cantidad de gases que sale por el tubo de escape, ¿no? Entonces nuestro analizador, ¿qué es lo que hace? Solo mide el nivel de gases que están saliendo por el tubo de escape y sobre todo de los gases contaminantes. ¿Ya? Y sobre todo de los gases contaminantes. Ahora, me dice que esos datos vienen dados en esta máquina, ¿no? Donde existe la lectura de datos obtenidos del analizador de gases de escape. Como pueden ver, nuestro analizador puede detectar el oxígeno, el monóxido de carbono, monóxido de hidrógeno, dióxido de nitrógeno, hidrocarburos, dióxido de carbono, y puede inclusive medir la temperatura, ¿no? Y las revoluciones del motor. Entonces, son datos que nuestro analizador de gases nos van a proporcionar. Son datos de nuestros analizadores de gases. Me dice, en el analizador nuestro son estos los gases que tenemos: hidrocarburos, HC, monóxido de carbono, dióxido de carbono y oxígeno. Son estos 4 valores que nuestro analizador de gases nos puede proporcionar. Ya, estos 4 gases. Ya, 4 gases que tenemos la opción de, y tenemos que tener la capacidad de poder interpretar de acuerdo a sus valores. Vamos a poder entender cómo está funcionando ese vehículo. Tenemos por aquí, por ejemplo, el diagnóstico de gases. Este es de un equipo ya un poco más moderno del que actualmente se tiene. ¿Ya? Me dice, hay que insertar la sonda al tubo de escape y llevar el motor a 2000 y 2500 revoluciones por minuto. Ojo, son en realidad 4 pruebas que se le hace al motor. Al motor se le lleva a cabo 4 pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Las pruebas son, mejor dicho, son 2 pruebas. Una en ralentí, ya, cuando el motor trabaja en ralentí, es la primera prueba que se lleva a cabo. La segunda prueba que se lleva a cabo con el motor en altas revoluciones, entre 2000 y 2500 revoluciones. ¿Ya? Bien, entonces me dice que el motor
Aquí tengo, por ejemplo, un contador de vueltas para que estemos entre las 2000 y 2500 revoluciones por minuto. Y aquí está el valor. ¿Ya? Después nos da qué tipo de combustible está usando. Gasolina. Es un motor de 4 cilindros y de 4 tiempos. Eso para aclarar, ¿no? Porque hay motores de 2 tiempos que de antemano no aprueban esto. Porque el motor de 2 tiempos quema aceite. Y si quemas aceite, no eres un motor eficiente. Después tenemos que el equipo va a medir el monóxido de carbono en porcentaje de volumen. ¿Ya? Hidrocarburos va a medir en ppm, o sea, partículas por millón. ¿Ya? El dióxido de carbono también va a medir por partículas por millón. Y el oxígeno lo va a medir en porcentaje. ¿Ya? En porcentaje. Los valores de 0,69, 12,6, 466, 0,78 y aquí nos da el resultado, si ha aprobado o ha reprobado. Con estos valores creo que es reprobado por hidrocarburo. Por hidrocarburos un poquito elevado. O bueno, ahorita no tengo los valores en la cabeza, me estoy dejando llevar. Bien, aquí está. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Analizando valor por valor. Eso es lo que nos queda ahora, analizar valor por valor. Me dice, analizaremos el oxígeno. Y se mide en porcentaje. Oxígeno. CO. No, este CO está mal. Es oxígeno, O2, ¿no? O sub 2. Este componente no es tóxico. Sin embargo, determina una mala quema de mezcla de aire y combustible, como también en el tubo de escape roto. Perfecto, ¿no? Miren, es un valor alto de 20,89%, así se lee, 20,89%. 20,89% de oxígeno. Me dice, cuando los valores del oxígeno son altos, extremadamente altos, me dice de antemano, existe una mala combinación de la mezcla estequiométrica. O sea, existe una mala combinación de aire y gasolina. Mucho aire está entrando, mucho aire. O sea, es más aire que gasolina. Cuando se quema, estás botando aire caliente, oxígeno. Y por esto dice de 20,8. 20,8, ¿ya? Aire. O caso contrario, te dice que el tubo de escape por algún punto esté roto. Y es por eso que cuando la mezcla sale, ya sale poca mezcla, poquita mezcla y más aire. Y por eso tu valor de hidrocarburos es un porcentaje bajo. ¿Ya? Entonces hay dos razones. O el tubo de escape está defectuoso, ¿ya? O sencillamente la mezcla de aire y gasolina está mal distribuido. Mucho aire y muy poca gasolina, ¿ya? Entonces, esa es la interpretación con oxígeno. Con la interpretación del dióxido de carbono. ¿Cómo se trabaja en esto? Me dice que en el dióxido de carbono el valor que se le da es por partículas por millón. O sea, me dice 12,6 partículas por millón de dióxido de carbono tiene esto. Me dice, el dióxido de carbono se produce al ser quemados los combustibles que contienen carbono. Es cierto, ¿sí? Inclusive, mientras más elevado es, ni siquiera entre más elevado es,
hay un rango donde me dice un vehículo tiene derecho a tener tantas partículas por millón en lo máximo y tantas partículas por millón en lo mínimo, que me dice que cuando exista ese valor entre máximo y mínimo, ya daría la impresión que estaría bien, cuando en realidad está mal. Mientras más alto es el valor, significa que más mezcla se está quemando, y mezcla buena, mezcla que sirve, mezcla de potencia, ¿no? Entonces, cuando son valores bajos, no es muy bueno. O sea, más está un problema un valor bajo. Tienen que ser valores altos de dióxido de carbono. HC, que se mide por partículas por millón, 466. Hidrocarburos, o sea, gasolina, diésel, el hidrocarburo que vayamos a usar. Son estos restos no quemados. Son estos restos de combustible no quemados, del combustible, que surge en los gases de escape después de una combustión incompleta. Eso es cierto. Si el valor de hidrocarburos es muy elevada, usted ya te da una mala idea de todos los otros valores. Porque si el valor es muy alto, significa que estás botando gasolina sin ser quemado. En resumen, estás contaminando el medio ambiente o sea, en valores elevados. ¿Ya? O sea, está el vehículo botando casi gasolina por el escape, eso quiere decir, ¿no? Cuando el valor es muy alto. Ahora, el monóxido de carbono, ese sí es hasta venenoso. El monóxido de carbono se produce con motivos de la combustión incompleta de combustible que contiene carbón. La gasolina tiene carbón, claro que tiene. Y el monóxido de carbono es justamente valores de combustibles, de combustiones incompletas. O sea, o está entrando mucha gasolina, o está entrando poco aire, o está entrando mucho aire, aunque parezca irónico, puede ser que esté entrando mucho aire. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Hay que ir e interpretar, ¿no? Puede ser que ya que a ver, que el motor esté calentando, que un inyector esté tapado, en fin, son cosas que se puede dar cuando el valor de monóxido de carbono es muy alto, ¿no? Hasta esos detalles hay que tener en cuenta. Ahora me dice, todo se rige al azar. No hay valores fijos, claro que hay fijos. Por ejemplo, esta es una fecha, esta es una tabla que presentan las entidades que realizan esta medición de gases, ¿ya? Y me dice que en 1997 que los vehículos que son hasta 1997 tienen que tener 6 de monóxido de carbono, 6, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Después, hidrocarburos. Me dice que cuando está a 1800 metros del nivel del mar, ¿sí? Cuando está entre 1800 o menos, ¿ya?
650 partículas por millón tiene. Ahora, ¿qué pasa si ha bajado? Ya no es 650, es 600. Y agarran y también se desesperan, ¿no? Muy poco. Bueno. Entre el 98 y el 2013 nos da, ¿qué se llama esta impresora? Mónica. Mónica nos da otros datos y mucho más estrictos. Me dice que los vehículos hasta el 2013 solo deberían gastar 2,5% de monóxido de carbono, entre 450 y 400 hidrocarburos. ¿Ya? Ahora me dice, mucho peor los más antiguos, 0,5 de monóxido, 125 de, ya, 145, ya, y 125 de hidrocarburos. Ahora, cuando la altura es mayor, es 600 a 1800 sobre el nivel del mar, o sea, menor, y ahí va aumentando los valores, ¿no? Si es con gas, en fin. Estos valores lo obtenemos de Norca, ¿no? Me dice, el límite de valor de emisión de gases es ese. Fíjense, me dice, si es a carburador, tiene que estar entre 10,5, ¿ya? Y va, está en muchos vehículos está, de 10,5 a 6. Si es a inyección, de 12,5 a 6. ¿Ya? Y si es gas, menor a 8 y no mayor a 6. Entonces, entre estos van los 8 y 6. Estos tabloncitos, los de Sweet Contact, por ejemplo, lo llevan a cabo. O lo llevaban, no sé. Ahora creo que son 8 personas. No estoy seguro. Es justamente todo esto, gente. Y lo llamábamos la semana del aire limpio. Esa semana se revisaba el control gratuito de los vehículos que circulan por Cochabamba. Y lo hacíamos nosotros, el instituto lo llevábamos a cabo. Bien.